¿Qué tan relevantes o importantes somos para Dios? Nos asegura Dios que nos ama y que nuestro valor es incalculable. Lo único que nos hace que tengamos algo valioso es cuando Él está con nosotros. Tengo todo el derecho a la vida eterna. Bienvenidos a un capítulo más de la Escuela Sabática Universitaria. En la lección de hoy estudiaremos un poquito más acerca del amor de Dios y su justicia. Pero antes, quisiera presentar a los amigos que me acompañan aquí y que nos compartan una promesa bíblica. Hola, soy Cristóbal y mi promesa bíblica encuentras en Mateo 20, versículo 28. Jesús dijo lo siguiente: yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Me llamo Antonio Lerma y tengo una promesa para compartir que me acompaña desde hace muchos años. Está en Santiago 1:5 y dice, parafraseando, lo siguiente: si alguno tiene necesidad de sabiduría, pídala a Dios y Él la concederá con abundancia, pero pídala con fe. Y mi nombre es Ruth Badilla. La promesa que atesoro en mi corazón está en Hechos 16:31, que dice: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Y yo soy Xiomara Gómez y mi promesa se encuentra en Salmo 27 y dice: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Muy bien, me encantaría que empezáramos el repaso de esta lección, pero no sin antes, si Cris nos pudieras dirigir en oración. Claro que sí, oremos. Padre nuestro que estás en cielo, gracias te damos por esta ocasión. Pedimos que tu Santo Espíritu ilumine este repaso de la lección y las personas que nos están escuchando. Jesús, amén. Amén. Muy bien. Empecemos de lleno entonces. En la lección nos abre hablando acerca de la parábola del hijo pródigo. Y hemos escuchado esta historia, creo que muchos las hemos escuchado desde niños, unos lo hemos topado ya más grandes. Y en pocas palabras es un señor con dos hijos, que me imagino con muchísimo poder adquisitivo. Uno de ellos le dice: oye, ¿qué te parece si me das mi parte? Y antes de que te mueras, ¿verdad? Y pues me voy, lo gasto, me quedo sin nada, me quedo en la calle, como de lo mismo que comen unos animalitos de criadero, y me acuerdo de mi padre, vuelvo a él, el padre lo recibe, hacen una gran fiesta y el otro hijo se molesta porque cómo es que haces una fiesta por el que se fue, ¿no? Entonces, con este contexto de la historia de la parábola del hijo pródigo, les lanzo la primera pregunta. ¿Listos? ¿Fue justa la reacción que tuvo el padre del hijo pródigo para con el hijo pródigo y su otro hijo? ¿Qué piensan? Esta parábola tiene muchas enseñanzas. El papel que desarrolla el padre, el papel que tiene el hijo que se va y vuelve, y también, algo que me llamó mucho la atención y siempre me ha hecho pensar, el papel del hijo que está allí y que reacciona de una manera determinada. Pero tú has preguntado por la actitud del padre, y en este sentido sí que me hace pensar mucho la relación que tiene Dios con cada uno de nosotros. Un padre amante, un padre que permite que su hijo pequeño tome sus decisiones, que tendrá que asumir las consecuencias posteriormente, pero que siempre está en la puerta de la casa mirando el camino de regreso y esperando a su hijo. Así que esta parábola tiene muchas implicaciones y daría para varias lecciones, capítulos de la escuela sabática, ¿no? Sí, hombre, yo cuando leo esta parábola me imagino el padre todas las tardes esperando, viendo al horizonte, esperando el regreso de su hijo, porque su hijo se fue, pero yo quiero pensar que este padre estaba ansioso y cada día esperando que su hijo regresara, porque la parábola dice que cuando el hijo estaba regresando, su papá lo vio de lejos y fue hacia él. Entonces, yo creo que la actitud más que decir que justa, fue una actitud de amor que tuvo el papá con el hijo. Definitivamente Dios no retiene la ofensa. Para nosotros a veces tenemos memorias de elefante
y recordamos cualquier detalle chiquito que hagan en contra de nosotros. Pero Dios es como los niñitos pequeñitos y a mí me encanta ver cuando hay dos niños jugando, de repente no le quiere prestar algo al otro y se enojan, pero a los minutos los vuelve a usar otra vez y siguen jugando como si no hubiera pasado nada. Y les preguntas, ¿quién es tu mejor amigo? Ah, ese. Y uno como adulto, no, pero no te habías enojado hace un momento con él. Pero esa capacidad como de reiniciar las cosas, de pasar la página, de los nuevos comienzos, es la que Dios tiene con nosotros y nos lo quiere compartir. Y estoy de acuerdo con el doctor Lerma, da para hacer un análisis definitivamente con cada uno de ellos, porque automáticamente puede parecer que no fue justa la reacción del papá, de que que sí estaba haciendo las cosas bien, de pronto como que parece hacerse un lado por el que hizo todo mal. Y si nosotros tomamos el tiempo para hacer como una experiencia inmersiva, nos damos cuenta que este hijo que se fue, el pedir la herencia mientras el papá vivía, era literalmente, ya no quiero tu apellido, o sea, ya la familia que tengo la rechazo y me voy justo a los lugares donde no tengo que estar y hago las cosas que no tengo que estar. Y para los judíos, a quienes les fue dirigida esa historia, esa ilustración, ellos ni siquiera podían tocar uno de esos animales con los que trabajaba el hijo pródigo. Y él no solo los tocaba, tenía que cuidar de ellos. Entonces, esa inmundicia había sido traspasada al joven, que cuando regresa a casa, el papá no sigue las leyes ceremoniales rituales de una semana ya para que le pase la inmundicia. No, él corre y lo abraza. Hay muchas lecciones profundas, pero dentro de esa profundidad quiero resaltar la del hijo que se quedó, porque Ruth, me siento... Antes de ir al hijo que se quedó, perdón interrumpirla, es que yo veo que en este encuentro el que más estaba feliz es el papá. Claro. Sí. El papá, o sea, era el que más estaba feliz. Y con eso dejo que tú comentes del segundo hijo. Nada más decirle que el papá le dijo, mira, tú ya estás conmigo. Sigue adelante. Pero es que muchas veces cuando ya tenemos tiempo de conocer a Dios, somos demasiado como ese hijo que se queda. Porque día a día Dios nos va dando bendiciones que nosotros dejamos de percibir porque nos habituamos a ellas. Damos por sentado muchas cosas. Y hace poco en una conversación con otros jóvenes universitarios hicimos la pregunta como, ¿cuál es tu Navidad ideal? Aprovechando las épocas que recién habían pasado. Y de pronto caímos en cuenta que la Navidad ideal era la que teníamos en casa con esas personas cercanas a quienes dejamos por venir a estudiar. Claro. Y cuando los teníamos, ni siquiera nos dábamos cuenta lo valioso que era ese tiempo juntos. Igual nos pasa con Dios. Esas bendiciones diarias no las percibimos porque ya estamos ahí. Y de pronto cuando vemos que al otro lo bendice un poquitito más que a mí, me molesto. Y Señor, ¿por qué a él sí y a mí no cuando nos da tanto? Sí. Sí, a mí lo que siempre me ha llamado la atención es que pareciera que el hijo pródigo, él conoce mejor a su papá que el que se quedó, porque él siempre tuvo presente de, haga lo que yo haga, yo puedo volver a él. Y el otro hijo nunca lo consideró, de que, es la naturaleza de mi padre. Él siempre se mueve a misericordia. Y me gustaría saber qué es lo que piensan nuestros amigos que nos acompañan. Con la siguiente pregunta, compártanos en los comentarios la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Qué puedes hacer para valorar a cada persona siguiendo el ejemplo de Jesús? Creo que la clave para poder amar como Jesús amó está en Marcos 12:30 al 31, que es un triángulo amoroso en el cual, y no se me asusten, es amar a Dios con todo lo que tengas y eres y a ti mismo. Porque la clave al unir estos dos amores te va a dar la oportunidad de amar al otro. Yo creo que sigo el ejemplo de Jesús en cada persona que conozco, respetándolos sobre todo, respetando siempre a mis iguales, respetando siempre a mis mayores y pues tratando de ser comprensiva. Jesús apartaba tiempo con las personas, les dedicaba tiempo y atendía sus necesidades. Entonces siento que siguiendo el ejemplo de Jesús, si quieres valorar a una persona, haz lo mismo, aparta tiempo y atiende sus necesidades.
Hola a todos, muchísimas gracias por los comentarios que nos han compartido en nuestro canal y quiero seguir platicando con ustedes y ver qué piensan de lo siguiente. ¿Qué tan relevantes o importantes somos para Dios? ¿Ustedes qué piensan? Bueno, hace un momento hablábamos de la reacción del padre en la parábola del hijo pródigo, ¿no? Que a veces es incomprensible, ¿no? Cómo este hombre pudo estar esperando, no sabemos el tiempo, pero seguramente que era un tiempo un poco largo, ¿no? Porque el joven había gastado todo su dinero. Cuando yo pienso en esa parábola, que poco antes hemos comentado, pienso también en el amor que Dios tiene hacia nosotros y me parece algo inexplicable, ¿no? Por nuestras reacciones y por las reacciones que tiene Dios hacia nosotros. Y yo pienso que es una parábola que tenemos que considerar mucho, también por la reacción del joven del hermano joven y del hermano mayor, ¿no? Que al final fueron reacciones muy diferentes. El joven gastó, hizo lo que quiso, pero al volver se presentó delante del padre con mucha humildad. Cosa que el mayor, viviendo en casa y haciendo la voluntad de su padre, en el momento que el hermano regresó, se actuó de una manera inapropiada. Así es que así yo veo el amor de Dios también. Qué bonito que ante las diferentes reacciones, o sea, podemos estar en un grupo o en el otro o en el medio, nos asegura Dios que nos ama. Y que nuestro valor es incalculable. Y a mí me encanta el versículo que trae la lección de Sofonías. Sofonías 3:17 es de los que más me tocan. Y quiero compartirlo en una lección en lenguaje actual, una traducción en lenguaje actual. Dice, con acentos de alegría expresará la felicidad que les hace sentir. Y esto me lleva a pensar en las demostraciones públicas. Muchas veces cuando queremos darnos cuenta si alguien está interesado en otra persona, ¿verdad? O cuánto se aman las parejas, justamente hacen demostraciones públicas. Una pareja que de pronto, o un par de chicos que empiezan a salir y uno no quiere decir que está saliendo con el otro, empieza a sonar como un poquito mal, pero a Dios no le importa que nosotros seamos como seamos, ¿verdad? Así de indignos como somos, dice que Él expresa la alegría que le hacemos sentir públicamente ante cualquiera, aún ante Satanás que quiere señalarnos y decir no, ¿verdad? No obedecemos, no hacemos las cosas bien. Dios dice, eso no me importa. Así como el hijo pródigo que se fue, o así como el hijo que estaba en casa, igual los amo. Sí, de hecho es bien interesante cómo menciona que corre a su encuentro. No es como, bueno, ya lo vi, va a llegar eventualmente. No. Déjalo que llegue, déjalo que venga. Corre. Y lo cubre y le da su anillo, que es una confirmación. Yo creo que apestaba. Yo creo que tenía muy mala pinta. Posiblemente, sí. Sí, y algo interesante que necesitamos aquí también explicar a los que nos están acompañando es que como seres humanos, pecadores, no tenemos nada de valioso. Qué fuerte. No tenemos nada de valioso para Dios. Lo único que nos hace que tengamos algo valioso es cuando Él está con nosotros. Por eso la primera parte de Sofonía me llama la atención. Dice, que mencionó Ruth, gracias. Dice la primera parte, Jehová está en el medio de ti. Y entonces, es lo que vemos, es un paralelo de lo que vemos con el hijo pródigo. Él quería estar con su padre. Después de todo lo que había pasado, él dice, ¿sabes qué? En la casa de mi padre. O sea, yo quiero estar con mi padre. Entonces, cuando nosotros queremos estar con Dios, tenemos ese deseo de querer estar con Dios, es ahí que empezamos a ser valiosos para Dios. Y es algo muy importante es que Satanás a veces pone la duda en nuestro corazón si nos merecemos o somos dignos de presentarnos delante del Señor. Y el Señor constantemente a través de estas parábolas como la oveja perdida, el dracma perdido, nos está enseñando de que por muy fondo que lleguemos a pisar, Dios siempre está dispuesto a aceptarnos. Así es que podemos sentirnos pecadores porque siempre tenemos ese sentimiento. Es más, el Señor nos perdona antes de que se lo pidamos y tenemos que sentirnos perdonados y justificados. Así es que por muy poca cosa que nos consideremos,
Tenemos que entender que el Señor siempre está con los brazos abiertos. Pero qué peligro, porque esas preguntas justamente nos llevan a la incredulidad. También. Entre más damos cabida a esas preguntas, más empezamos a ser incrédulos, a dudar realmente. Y me gusta mucho una frase que viene en el día viernes que dice que Dios se chasquea cuando tenemos baja autoestima. Claro. Cuando ni siquiera nosotros somos capaces de ver ese valor y nos vamos tras esos mensajes de que somos una cosa diminutita en todo el universo y que Dios no va a prestar atención en nosotros. Claro. Yo recuerdo en la iglesia donde yo vengo, que ya casi tengo 50 años bautizado, a veces cuando algún predicador se atrevía a preguntar a la congregación quiénes se sentían salvos o quiénes querían ser salvos, poca gente levantaba las manos. Hoy en día, gracias a Dios, eso no ocurre. La mayoría levanta las manos, porque hemos entendido que la salvación es por gracia, no por obras. Sí, y la segunda pregunta, ¿no? Que tiene que ver con la seguridad. ¿Cómo estás seguro de que Dios nos ama? Es que la seguridad, Dios es la seguridad. Dice Salmo, es mi roca, o sea, es mi refugio. Y qué privilegio, ahora que dices esto de seguridad, nosotros en el momento de la historia humana que vivimos, porque antes de la muerte de Jesús eran símbolos de lo que iba a pasar, pero para nosotros ya murió. Ya no es así como que tal vez Jesús vaya a morir. Ya está esa seguridad. Entonces, yo simplemente necesito mirar a Él, así como pasó con los israelitas en el desierto, que tenían que mirar hacia la serpiente y para que se sanaban, ¿no? Así como también dijo cuando Jesús fue levantado en la cruz. Entonces, lo que yo necesito hacer es mirar a Él, porque Él es la seguridad. La seguridad está con Él, la certeza está en Él. Hace años leí un libro muy interesante, no recuerdo ahora el autor, pero el título siempre me acuerdo de él. Qué difícil es perderse. Porque es que el plan de la redención está completado, está acabado. O sea, es más difícil perderse que salvarse. Así es que eso lo tenemos que tener en cuenta. Solamente debemos aceptar el plan de la redención para llegar a ser salvos, evidentemente, y vivir en consecuencia. Porque el Señor también nos da no digo unas leyes que suenan un poco... Una ruta trazada. Exactamente, nos da una ruta, unas orientaciones para que la vida en este mundo nos sea mucho más positiva. Y, por ejemplo, los 10 mandamientos están escritos en este sentido: para que te vaya bien, no robarás; para que te vaya bien, no matarás. Y así los 10, menos los 3 primeros que están dedicados a Él, ¿no? Pero para que te vaya bien, haz estas cosas, no hagas esto, porque si haces esto, vas a tener problemas. Y el Señor puede darnos la salvación, pero lo que no puede hacer es evitar las consecuencias de nuestros errores. Eso no lo puede evitar. Muy interesante, me ha encantado mucho lo que han compartido y quisiera que fuéramos en este momento a la pregunta de nuestro experto, que es la siguiente: ¿por qué es tan alentadora la idea de que Cristo medie por ti en el cielo? Lo maravilloso del mensaje bíblico no solo es que Dios nos ama, que Él manda el amor a cada uno de nosotros y que Él lo manifestó en la cruz del Calvario, la mayor manifestación de amor posible que pudo haber sido hecha en la historia de este universo, sino que no termina allí. La seguridad es, como dice el libro de Hebreos, capítulo 9, versículos 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. Esa es la realidad que presenta el libro de Hebreos, a la luz de lo que dice todo el servicio del santuario en el Antiguo Testamento, especialmente el día de la expiación, que Cristo ahora está intercediendo. Murió en la cruz y ascendió para rogar por ti y por mí en nuestras luchas, en nuestros problemas, cuando confesamos nuestros pecados, cuando pedimos su ayuda, cuando necesitamos consejo, la presencia de su Espíritu. Él está constantemente intercediendo por cada uno de nosotros. Y eso da otra dimensión al amor de Dios.
y es que Él está interesado no solo en el pasado, sino en el presente y también en nuestro diario vivir, en el futuro, hasta que nosotros lleguemos a encontrarnos con Él en la tierra nueva. Muchas gracias al experto por esta orientación en nuestra pregunta. Y quisiera seguir platicando con ustedes, ya que hemos hablado acerca del hijo pródigo y lo importante es que realmente somos para Dios. En esta ecuación de vida, ¿qué papel juega la fe? ¿Es crucial o...? Posiblemente sea lo más difícil, fíjate. Porque la fe es, como la palabra significa, es creer en algo que no se ha visto, que no se ha... Pero yo creo que el cristiano tiene la posibilidad de experimentar al Señor. Y aquellos que lo han hecho, sí que tienen fe, por resumirlo. Así es que la fe es importante para el cristiano, porque hay cosas que no podemos explicar, no está a nuestro alcance. Es muy difícil explicar algo divino con una mente humana y además una mente algo deteriorada por el pecado. Ya llevamos 6.000, 7.000 años y vivimos alejados del Señor. Así es que es muy difícil para nosotros, pero la fe debería ser un principio para el cristiano. Ajá. De hecho, basándonos en Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Retomando con la parábola del hijo pródigo, el hijo pródigo estaba convencido, él yo creo que estaba seguro de decir, mi papá está sentado en la terraza como siempre y de seguro lo voy a encontrar ahí, con esa convicción y esa fe. Me gustó mucho que mencionas mi papá y ya lo habíamos comentado anteriormente que el papá representa a Dios. Y entonces, por eso se dice y tenemos la certeza y concluimos que la fe es un acto de Dios. Entonces la fe viene de Dios y Él nos da la fe. Y el mismo Hebreos capítulo 1 dice, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero también dice que la fe viene por oír la palabra de Dios. Entonces la fe proviene de Dios. Es algo, así como Dios nos ama, así como Dios nos da las bendiciones, Él también nos da la fe. Es que la fe también es un don. Es un don de Dios. Es un don que nos da. Entonces, para que yo pueda recibir este don, necesito entrar en contacto con Él, en una relación con Él a través de la Biblia, ¿no? Y de la oración que más adelante vamos a comentar algo sobre eso. Y además es que el don de la fe, como todos los dones, se tienen que ejercitar, se tienen que practicar. Si tú no lo practicas, al final tienes un nivel de fe, para entendernos, muy bajo. Bueno, y en ese caso, ¿qué podemos hacer cuando nos falta fe? Bueno, orar. Lo que Chris comentaba, o sea, leer la palabra de Dios, orar y ponerlo en práctica. Solo que en la experiencia práctica muchas veces nos sentimos tan insuficientes y es algo que muchas veces pasa con los muchachos. Cuando de pronto hablamos con los universitarios y su experiencia de pronto no ha sido una trayectoria tan larga en este mundo y dentro de su visión práctica de la vida y lógica, entonces buscan esas evidencias y pueden llegar a sentirse justamente como el padre de la parábola que nos presenta la lección, que de pronto él quería un milagro y él llegó a buscar el milagro y el milagro no se dio. ¡Qué chasco! En ese momento, exacto, qué difícil ese momento en el que estoy a la espera del milagro, pero ¿qué pasa? Y en lugar de ser situaciones que me hagan crecer la fe, son situaciones que me pueden empezar a minar mi confianza, que son situaciones que pasan en la vida diaria de los muchachos. Y aquí en contextos universitarios, de pronto, no sé, llega el fin de mes, tengo que pagar la colegiatura y no veo esas bendiciones que veo que a otros les pasa. Ahí está la cuestión, porque a veces, y que quiero aquí también comentar para los chicos que nos están escuchando, Ruth, es que a veces pensamos que si tengo fe, no me va a pasar cosas malas. O se soluciona todo. O se soluciona todo, pero no es así.
Si yo veo Hebreos 11, dice algunos por fe fueron muertos. Claro. Pero es Fueron que a veces encarcelados. cuando hablamos de la fe, no estamos refiriendo solamente a las cosas terrenales. Exactamente. También tenemos que aplicarlo a la vida espiritual. A la vida espiritual, Evidentemente así es. que los cristianos creyentes con mucha fe estamos libres de problemas. No es así la realidad, porque es que a veces olvidamos que vivimos en un mundo lleno de pecado y que a veces es un mundo muy complicado y además muy injusto. Pero aquí hay que tener, y un comentario, aquí hay que tener en cuenta una cosa: no debemos permitir que la duda nide en nuestro corazón o en nuestra mente, decirlo donde queráis. Pero la duda es algo que Satanás pone en nuestro pensamiento. Si yo seré digno, si realmente esto que me está pasando me lo merezco, si realmente esto es lo que quiere Dios. No, o sea, la fe tiene que ser un principio para el cristiano. Y si no tenemos fe, nos arrodillamos para orar. Pedir a Dios. Exactamente. Y si no tenemos fe, pues leemos la palabra de Dios. Y si no tenemos fe, intentamos compartirla. Estos 3 vías fortalecen nuestra fe. Pero lo que no debemos pensar es que, no debemos permitir es que Satanás ponga en nosotros pensamientos negativos en relación a esto. El plan de la redención está completado y tenemos que tener fe que como hijos de Dios tenemos todo el derecho a poder ser salvos. Y Dios, y justo la lección lo dice, Dios se complace aún en la muestra más chiquita de esa fe. Ay, sí, tan bonito. Y tanto podríamos hablar nosotros acerca de la fe que creo que no, hombre, nos daría el regreso de Cristo. Me gustaría que para cerrar me compartieran en pocas palabras, ¿qué es lo que ustedes se llevan de esta lección? Esforzarnos por agradar a Dios. Ay, Orar en nombre de Jesús, orar en nombre de Cristo significa mucho. O sea, la oración es clave para que nos mantengamos firmes y mantengamos nuestra fe en Dios. A mí me gusta mucho mantener vivo y constante la idea de que el plan de la redención está completo y que yo tengo todo el derecho de participar en la vida eterna. Así que haga lo que haga, que no lo voy a contar aquí, y diga lo que diga, tengo todo el derecho a la vida eterna. Así es que Satanás no podrá poner en mí ninguna duda. Por muy malas cosas que haga, por muchas injusticias que vea. que así sea. Me ha encantado compartir el tiempo con ustedes. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima.